¿Recuerda en dónde vamos? ¿O ya olvidó? Hace 8 días no vimos Mateo. ¿Sí recuerda o no recuerda? No es examen. No. Vamos en Mateo 4, 12 al 17. Pero antes de eso, hermano, ¿le parece si seguimos hablando de cirugías? Y me gustaría, hermano, que pensara, que reflexionara ahí en su corazón cuál ha sido la situación más difícil que Dios ha permitido que usted pueda experimentar, y durante esta situación o necesidad, ¿quién ha venido a su ayuda, su oportuno socorro? Sabemos que somos ayudados por Dios siempre, pero Dios pone personas en esos momentos de adversidad y qué bueno. Quisiera hablar un poquito de cirugía. Bueno, deje, por ahí hay alguna imagen que todavía no se hace presente. Ahí está. Creo que no se ve tanto. Bueno, ahí es Sara Vanessa. Y fue necesario que fuera intervenida, aproximadamente tenía 1 añito. Y hay 2 imágenes, una es previa a la operación, se ve muy contenta, como que no sabía lo que le iban a hacer, pero y la otra es posterior a la operación, ahí se ve con suero, después con yeso, y en cada una de las citas que uno va con el médico, desea que el médico tenga una noticia diferente, que le diga ya no necesita ser operada. El problema se corrigió, bueno, ella nació con luxación de cadera bilateral y fue necesario que fuera intervenida no solo 1 vez, sino 2. Y en este proceso no fue una tarea sencilla, creo que un poco más para mi esposa. Uno como que se ausenta mayormente si trabaja, pero no fue una tarea sencilla, hermano. Y le decía que en esta necesidad Dios nos ayuda, Dios pone los medios, pero también pone personas, y le invitaba a que reflexionara en una situación. Bueno, tenemos 2 situaciones recientes, la de Sandra y la de la hermana Sandra, la hermana Angélica, y ellas pues también pueden experimentar. Pero en este proceso pasó algo que le sumó tensión. Este clavito lo tenía mi hija en un lado en los 2 lados, pero tuvo a bien salírsele y fue muy complicado para nosotros, principalmente para mi esposa. Yo no vi, fue a cambiarle el pañal y vio el clavito, y en la primera operación, se le salieron las 2 veces, pero en la primera operación, en la primera fue ya casi al finalizar, ya iba a ir a que le quitaran el yeso y bueno, de alguna forma. Y en la segunda sí fue en la primera semana, a los 3 días de haber sido operada. Entonces se viene a la mente muchos pensamientos que dice uno, ¿y ahora qué? ¿La van a volver a operar para ponérsela? Y en ese momento no recuerdo todo, mi esposa tuvo que ayudarme. El punto es que fuimos a urgencias y fuimos atendidos por una doctora, y la doctora nos dijo que podía continuar así. Y bueno, el susto nadie nos lo quitó, la desesperación. Es una tarea bastante sencilla. El punto es, hermano, me gustaría que reflexionáramos que durante la vida nosotros pasamos situaciones de adversidad muy difíciles, y solamente el que está dentro de esa situación sabe con exactitud qué es lo que está pasando. Lo cierto, hermano, es que pedimos oración, y está bien que los hermanos oren por nosotros. Es bueno que oremos unos por otros, pero lo cierto es que solamente una que está experimentando la situación sabe realmente cuán difícil está siendo sortear esta situación. Y muchas de las veces, hermanos, no salimos bien librados. Eso es lo que quería compartir con ustedes, y seguramente ustedes, algunos se identifican con nosotros en esa situación, y de la misma manera que nosotros fuimos ayudados, ustedes también han sido ayudados. ¿Por qué le estoy mencionando esto, hermano? Vamos un poco más allá de una necesidad física o material, una adversidad. Vamos a una necesidad espiritual. Yo le decía que en estos momentos difíciles Dios pone personas que nos ayudan.
Pero esa no es nuestra mayor necesidad. Esa no es la mayor necesidad del ser humano. La mayor necesidad es una necesidad espiritual, donde ser humano a ser humano no pueden ayudarse. Y en esta necesidad, Dios tuvo a bien tomar forma de hombre y venir y ayudarnos. ¿Por qué le cuento todo esto? Bueno, vamos a estar leyendo Mateo capítulo 4, del 12 al 17. La espera ha terminado. Desde la promesa de redención en Génesis 3:15 hasta Mateo 4:12 al 17 ha pasado mucho tiempo. El pueblo judío estaba esperando un redentor, estaba esperando a su Mesías. Tristemente, cuando vino, no le recibieron. Pero la espera ha terminado. Bueno, los judíos lo siguen esperando. Afortunadamente para nosotros, Dios nos dio la luz necesaria para poder entender que ese Mesías ya vino hace 2000 años. Hay judíos que aún no entienden o no creen que Jesucristo ya vino. Entonces la espera ha terminado. En nuestra mayor necesidad, Dios tuvo a bien enviar a su Hijo Jesucristo a tomar forma de hombre, a que fuese humillado para ocupar nuestro lugar. Pero vamos a leer Mateo 4, 12 al 17. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesucristo no difería al mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba predicando un bautismo de arrepentimiento y Jesús inicia su ministerio con la misma invitación, tal vez a un auditorio diferente, pero al arrepentimiento. ¿Qué piensa usted del arrepentimiento, hermano? Vamos a desarrollar un poquito más adelante el tema del arrepentimiento. Pero principalmente Jesús inicia su ministerio con un llamado al arrepentimiento para todos. Dios no hace excepción de personas, y aún en este tema del arrepentimiento, Dios no hace excepción de personas. Tanto judíos como gentiles, Dios les llama al arrepentimiento. ¿Qué pensaría, hermano, si usted fuera a asistir a un evento y usted hubiese comprado un lugar? Vamos a llamarle zona VIP. ¿Quién me puede decir qué es zona VIP? Aquí, en los primeros asientos. Y no solo eso, cuesta. Pensando un poco en el pueblo judío, a ellos no les había costado, se les había heredado. Ellos se creían herederos del reino de Dios. Pero, oh noticia, cuando Jesús viene, ellos se acercaron, pensaban que iba a entrar a ese lugar. Pero, ¿qué pensaría? Que usted viene al evento, tiene en mente que va a estar en zona VIP, y de momento quien está en la puerta no le deja entrar. Y no solo no le deja entrar, sino le dice, supongamos que va con un grupito, le dice, camada de víboras. Eso fue lo que le dijo Juan el Bautista a los escribas y fariseos. Todo iba bien. Eso lo vimos un poquito antes. Quise retomar, hermano, ¿por qué? ¿Por qué es importante? El pensamiento del judío pensaba que iba a entrar al reino de los cielos como si nada. Que tenía derecho a entrar. Pero no solo no lo dejaron entrar, le hicieron una invitación al arrepentimiento, pero ellos no creían en el arrepentimiento. Pensaban que iban a pasar sin arrepentimiento. Y no solo no los dejaron pasar, la verdad, si vamos
Juan el Bautista fue un poco más allá que Jesús. Los dos predicaron el bautismo del arrepentimiento. Bueno, Jesús llamó al arrepentimiento, Juan el Bautista el bautismo de arrepentimiento, pero Juan fue un poco más allá, fue más atrevido. En el capítulo 3:7 es donde vemos de Mateo, donde les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Les dice a los judíos, ellos pensando que iban a entrar, que lo habían heredado, pero no es así. Simple y sencillamente Dios les cambió la jugada y les dice, es necesario que se arrepientan. Lo dice a través de Juan el Bautista, pero también lo dice también lo dice él. El mensaje del Antiguo Testamento siempre, para el pueblo de Dios, siempre había sido al arrepentimiento. Y Dios les decía, por medio de los profetas, vuélvanse a mí. En esencia, eso es lo que significa el arrepentimiento, volverse. ¿A quién? Hacia Dios. Entonces, a través de todo el Antiguo Testamento, vemos un mensaje de Dios por medio de los profetas al arrepentimiento. El pueblo no quiso, fue llevado a Babilonia, donde estuvieron 70 años cautivos. ¿Por qué? Porque no quisieron arrepentirse, a sus profetas los mataban, a uno lo metieron en una fosa con lodo. Entonces, así actuaba el pueblo delante de Dios, no quería venir al arrepentimiento. Entonces Juan el Bautista no se la pensó, y por eso vemos que terminó encarcelado. Hasta aquí ya pasó el bautismo de Jesús. Jesús ha sido anunciado como soberano y por medio de su bautismo ha confirmado su decisión de llevar sobre sí mismo el pecado del mundo. Ha demostrado que es digno porque en el desierto triunfó sobre el diablo. Han pasado dos eventos, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. A diferencia de Adán, que no pasó la prueba en el jardín del Edén, Jesús pasó la prueba y mostró que es digno de representarnos delante de Dios. Inicia su ministerio. Voy a centrar mi mensaje más en los versículos 16 y 17. Voy a leer nuevamente, hermano. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Eso lo podemos ver en Isaías 9, del 1 y 2, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Curiosamente, Jesucristo inicia su ministerio donde estaban los gentiles. Eso no lo había contemplado yo. Yo sabía que Jesús sabemos pues que venía por el pueblo judío, pero que había iniciado su ministerio precisamente en este lugar donde había gentiles. En su mayoría también había judíos, pero en su mayoría era un pueblo gentil. Entonces, Jesús inicia su ministerio y describe un pueblo. El 16 dice, pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Está hablando de Jesucristo y se está cumpliendo una profecía de Isaías 9. Dice, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora en cuanto a sombra de muerte, es posible que fuera una muerte literal, porque estaban siendo oprimidos por el pueblo romano. En cuanto a luz, no es una luz física, nosotros lo sabemos, es una luz espiritual. Pero hermano, me gustaría que reflexionáramos desde cuándo es que el ser humano está en tinieblas espirituales. ¿Desde cuándo es que el ser humano está en tinieblas espirituales? Y dice, ¿qué significa estar en tinieblas? Le voy a pedir que vayamos a 1 Corintios 4 al 6 y Hechos 26, 18. En esta porción de la Escritura nos narra la condición en la cual está todo ser humano sin la luz del Evangelio, pero también en algunas partes del pasaje ilustra la importancia de la luz y hace referencia al Evangelio. Entonces, estar en tinieblas significa
tener ausencia del Evangelio, que es lo que alumbra nuestra mente, nuestro corazón, y por eso tenemos luz. Entonces, estar en tinieblas es no tener el Evangelio en nuestra vida, no tener a Jesucristo y por lo tanto no ser perdonados o no ser salvos. Pero voy a leer un versículo más, lo voy a leer yo, hermano. Hechos 26:18. Algunos van a recordar que lo hemos estado viendo. Dice, para que abra sus ojos. Voy a leer desde el 17. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Está hablando Jesucristo. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está hablando Jesucristo. Le está encomendando una tarea a Pablo, un ministerio principalmente con los gentiles. Lo leo de nuevo. Propósito, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice que estaba en tinieblas. Dice que estaba en potestad de quién, hermano? De Satanás. No tenían herencia. No teníamos herencia. Esa era nuestra condición. Y Dios le dice, bueno, Jesucristo a Pablo le dice, este es tu ministerio, tú vas a ir a los gentiles y les vas a compartir las buenas nuevas del Evangelio y va a haber un cambio en la vida de un gentil o de la persona que no conoce. Me llama la atención, me gusta este versículo podemos sacar mucho. Dice, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No solo recibimos perdón de pecados, dice que recibimos herencia entre los santificados. ¿A quién se refiere? A los demás creyentes, a los que ya están dentro del reino de los cielos. Este cambio únicamente lo puede hacer Dios y lo puede hacer única y exclusivamente por medio del mensaje del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. ¿A quién? A quien espiritualmente está en tinieblas. Y esa era nuestra condición y esa es la condición de las personas que nosotros conocemos, de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos. Esa es la condición. Están en potestad de Satanás. ¿Por qué? La Escritura es clara y lo dice. Pero dice que el Evangelio hace un cambio. El Evangelio hace un cambio en la vida de aquel que está dispuesto a escuchar y a creer. Por eso es importante que el Evangelio sea proclamado. Entonces, eso es lo que significa estar en tinieblas. Vamos al otro punto. ¿Qué significa estar en luz? Salmo 36, 7 y 9. Creo que a alguien se lo di. Todo lo que dice, hermano, desde el 7 hasta el 9 es bonito, pero al final dice que solo en su presencia podemos ver la luz. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Me gustaría que me ayudara el pastor Jezreel con Efesios 5, 6 al 20. Efesios 5, 6 al 20. Le voy a pedir, hermano, que reflexionemos en esta porción de la Escritura. Es importante, toda es importante, pero bueno, ahorita vamos a citar esta. Reflexione lo que dice. Adelante. En esta porción de la Escritura podemos ver dos aspectos. Y dice que no debemos poner atención a filosofías y huecas sutilezas. Y empieza a describir características de personas o de personas que se conducen de esta manera, pero luego hace un contraste, le dice, ustedes no se comporten de esa manera. Estas son dos aspectos, uno describe las tinieblas y el otro describe la luz en la cual debemos andar nosotros que decimos conocer de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta, hermano, seamos realistas, seamos sinceros en nuestro diario caminar, ¿a qué se parece más? ¿A cuál de estos dos aspectos descritos se parece más nuestro caminar?
Si la gente que nos ve pudiera, si conociera la Escritura, decir, bueno, creo que sí está caminando de acuerdo a lo que profesa ser. Eso es importante, hermano. Nuestra forma en la cual caminamos, delante de Dios principalmente, pero delante de los hombres es importante. ¿Por qué? Porque ya sea que seamos de tropiezo o que contribuyamos a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de los dos aspectos. El que vive en tinieblas y quien vive en luz. Y habla dos tipos de caminar de una manera diferente. Hermano, solo hay de dos sopas, como decimos. ¿Estamos en tinieblas o estamos en luz? Y si decimos que estamos en luz, debemos conducirnos de acuerdo a lo que decimos ser o el lugar del que decimos estar. La pregunta, hermano, en esta mañana, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos, hermano? Usted sabe, usted conoce su corazón, Dios también lo conoce. Yo también conozco mi corazón y Dios también lo conoce. El punto es importante, hermano, que ante la Escritura nosotros reflexionemos cómo estamos caminando delante de nuestro Dios. Estas porciones de Escritura que leímos, que escuchamos, describen de una manera clara y marcan una diferencia entre andar en luz y andar en tinieblas. Es importante que nosotros reflexionemos en la palabra de Dios cómo estamos viviendo. Segundo punto, hermano, que me gustaría tocar. El llamado al arrepentimiento y a la salvación es personal. Estamos compartiendo un estudio con la familia Báez y la semana pasada, el lunes pasado, vimos una lección, pero tocamos el punto donde mencionamos que es importante que todo ser humano debe llegar a una condición donde tenga que enfrentarse con Dios. Y no estoy hablando aún de juicio, donde el ser humano reconoce su condición y debe doblar rodilla delante de Dios, reconociendo que necesita un cambio y un cambio que el ser humano no puede hacer. Yo le llamaba a un punto de quiebre. Hermano, debemos llegar a este punto donde reflexionemos. Al escuchar el mensaje de Dios, Dios nos pone, por así decirlo, contra la pared y nosotros tomamos una determinación. Si hacemos caso a lo escuchado o simple y sencillamente lo ignoramos. No es aconsejable hacer lo segundo. Es necesario, hermano, doblar nuestra rodilla delante de Dios, reconociendo que hemos fallado, que hemos vivido de una manera que no agrada a Dios y poner nuestra confianza en lo que ofrece el Evangelio. Y el Evangelio ofrece salvación y vida eterna. Le voy a pedir que vayamos a Efesios 2:16. El llamado al arrepentimiento y a la salvación es personal. Dios viene a nuestras vidas en nuestra mayor necesidad. Hace rato lo mencionaba. Efesios 2:11 al 16. Efesios 2:11 al 16. Dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, dice, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hasta ahí le vamos a dejar. Principalmente el 2, hermano. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre
de Cristo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí describe cuál era nuestra condición. Dice que estábamos ajenos a los pactos. A nosotros no estábamos considerados en los pactos. Sí estábamos en los planes de Dios, pero conforme a lo que Israel había heredado como nación, dice que nosotros estábamos fuera de esa heredad. No aparecíamos en el testamento, hermano, ante el pueblo judío y las escrituras, pero en Dios sí, y eso es importante. Pero dice que de ambos pueblos quitó lo que impedía para ser un solo pueblo, la iglesia. Dice que quitó de en medio la pared que dividía. Entonces, hermano, esa era nuestra condición. Dios viene a nuestras vidas en nuestra mayor necesidad. Esa necesidad, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. O el hombre no puede hacer nada por el hombre, solamente Dios. Y Dios en esa necesidad viene a nuestra vida. Otra cosa que pasa. Me gustaría que vayamos a Romanos 8:31 al 34. Romanos 8:31 y 34 al 34. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 33, hermano. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es importante, importantísimo, hermano. Dios es el que justifica. El Rey del universo, el dueño de tu vida y de mi vida, nos declara inocentes. Y dice que ¿quién puede acusar si Dios es el que justifica? Dios es el que justifica al impío, a quien hemos ofendido y seguimos ofendiendo. Él nos declara inocentes. Hermano, ¿habrá alguien que pueda acusarnos delante de Dios? ¿Qué piensa? Es claro, dice, Dios es el que justifica. En otras porciones de la Escritura dice, Dios es el que justifica al pecador o al impío. Dios, el juez, declara justo a aquel hombre, aquella mujer que pone su confianza única y exclusivamente en la persona de Jesucristo para salvación. La justicia de Jesucristo es puesta a la cuenta de esa persona. Dios es el que justifica. Importante, hermano, no lo olvide. 3, dice, debemos estar conscientes de nuestra necesidad. Eso también es importante, hermano. Vamos a Marcos 2:17. Vamos a leer desde el 16, hermano, es importante. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es importante, hermano, que el hombre reconozca su condición delante de Dios y que venga en Él en fe y en arrepentimiento. Es necesario, hermano. De otra manera, Dios no puede ayudarnos. Si nosotros no reconocemos nuestra condición, Dios no pudiese ayudarnos. El 16 es importante porque los fariseos, dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Los escribas y los fariseos no reconocían su condición delante de Dios. A ellos mismos fue a los que no se les permitió entrar o no se les permite entrar al lugar que ellos creen que se merecen si no hay arrepentimiento. Entonces Jesús le dice
Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El llamado al arrepentimiento es para todo aquel que reconoce que es pecador. Vamos a centrarnos en el versículo 17, hermano. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para entrar al reino de los cielos, el arrepentimiento es fundamental. Ya vimos que el mensaje de Juan el Bautista era de arrepentimiento. Ya vimos también que el mensaje de Jesucristo es de arrepentimiento. Desde siempre Dios ha llamado al hombre al arrepentimiento. A estas alturas el mensaje de Dios no ha cambiado. Dios sigue llamando al hombre al arrepentimiento para entrar al reino de los cielos. Un poquito más adelante vamos a ver qué significa el reino de los cielos. El arrepentimiento debe ser una característica distintiva en todo aquel que dice tener fe en la persona de Jesús para salvación. Esta debe ser una característica. Ahora, hermano, me gustaría que reflexionáramos. Podemos pensar que el llamado al arrepentimiento es únicamente para aquellos que no conocen a Dios o aquellos que no han hecho una declaración de fe en la persona de Jesucristo. Y es cierto, hermano, hay un llamado al arrepentimiento, pero no solo hay un llamado para el inconverso o para el que aún no ha puesto su esperanza en Dios para salvación, principalmente en Jesucristo, pero también hay un llamado al que ya es creyente. A partir de que él hace su profesión de fe, debe vivir una vida de arrepentimiento. Por eso el título de la predicación es El arrepentimiento, un estilo de vida. El arrepentimiento debe ser un estilo de vida en cada uno que dice que tiene su fe puesta en la persona de Jesucristo para salvación. El arrepentimiento y la fe van de la mano. No se pueden separar, hermano. Si decimos que tenemos fe y no tenemos arrepentimiento, esto se llama hipocresía. Si decimos que tenemos arrepentimiento y no tenemos fe, se llama moralismo. Entonces, hermano, es importante que haya un arrepentimiento, pero también es importante que pongamos nuestra fe en la persona de Jesucristo para salvación. Entonces, arrepentimiento y fe van acompañados. No podemos separarlos porque no es congruente. Si decimos que tenemos fe, si decimos que somos seguidores de Jesucristo y no vivimos como Él dice que vivamos, ¿qué pensará la gente? ¿Que somos seguidores en realidad o que solamente lo decimos de labios para afuera? Entonces es importante, hermano, que nuestro caminar sea congruente con lo que decimos ser y principalmente que decimos tener nuestra fe puesta en la persona de Jesucristo. ¿Qué es el reino de los cielos, hermano? Es la esfera en la que se reconoce el gobierno de Dios, allí donde los hombres se someten a Dios voluntariamente. Allí existe el reino de los cielos. De esta manera, creo que sencilla podemos explicar qué es el reino de los cielos. Así como Dios gobierna en el cielo, así desea gobernar en la tierra. Es la esfera en la que se reconoce el gobierno de Dios. Allí donde los hombres se someten a Dios voluntariamente, ahí existe el reino de los cielos. Pero para entrar al reino de los cielos es importante, esencial, el arrepentimiento. De lo contrario, no es posible entrar al reino de los cielos. Entrar al reino de los cielos equivale a ser salvo. No entrar al reino de los cielos equivale a permanecer en tinieblas y en obscuridad, y al final vendrá un juicio. Entonces, esa es la invitación. Esa ha sido la invitación de Juan el Bautista. Esa es la invitación de Jesús en este tiempo y sigue siendo la misma invitación. Hermano, nuestra invitación a las personas debe ser entrar al reino de los cielos. No podemos predicar un mensaje light. La otra vez veíamos con mi esposa un folleto. Ni recuerdo de quién lo escribió. Pero en ningún momento vimos un llamado al arrepentimiento. Vemos el amor de Dios, veíamos el amor de Dios, y si es real, pero está incompleto, no es el evangelio, hermano.
¿Por qué? Porque no está haciendo un llamado al arrepentimiento. Si Jesús inicia su ministerio haciendo un llamado al arrepentimiento y nosotros solamente predicamos el amor de Dios, entonces es un evangelio incompleto y por lo tanto es otro evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio consiste de dos noticias: que estamos perdidos y que Jesucristo vino a salvarnos. Dos noticias, pero es necesario el arrepentimiento. Entonces es importante, hermano, y no debemos pasarlo por alto. El significado central del arrepentimiento es cambiar de mente y de conducta. Cuando continuamente repite los mismos pecados, es evidente que no hemos cambiado nuestra mente al respecto. Si seguimos viviendo una vida de pecado, hermano, no debemos engañarnos. Es evidente que no ha habido un arrepentimiento genuino y no estamos hablando de perfección, porque vamos a seguir fallando de Dios. Pero por eso es importante que en nuestro caminar podamos vivir una vida de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vamos a seguir fallando. Juan habló de arrepentimiento, lo vemos. Pablo habló del arrepentimiento, lo vemos en Hechos 17:30. Si quiere, búsquelo, hermano. Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo hace un llamado al arrepentimiento. Pedro, de igual manera, lo podemos ver en Hechos 3, 18 y 19. Creo que alguien le dio un papelito. Ahí vemos a Pedro. Gracias, hermano. Ahí vemos a Pedro haciendo un llamado al arrepentimiento. Pero no solo eso, también Jesús lo mencionó lo mismo. Lucas 24, 47. Vamos a leer desde el 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vemos a Jesús hablando también del arrepentimiento. Entonces es importante el arrepentimiento. ¿Qué cambios debemos experimentar en nuestra vida, hermano? Cuando decimos que estamos arrepentidos o que ha ocurrido el arrepentimiento en una persona. El arrepentimiento genuino siempre nos alejará del pecado. El arrepentimiento nos acerca a Dios. Lo podemos ver en Pedro. Y hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Y el remordimiento nos aleja de Dios. Hay dos ejemplos. Pedro y Judas, los dos fallaron a Jesús, pero hay una diferencia entre estos dos personajes. Pedro lloró amargamente y reconoció su pecado delante de Dios y fue a Jesucristo. Reconoció su pecado y se humilló delante de Dios y su pecado fue perdonado. A diferencia de Judas, Judas no se arrepintió, solamente fue remordimiento y terminó suicidándose. Entonces hay una diferencia, hermano, entre arrepentimiento y remordimiento, y nuestra conducta refleja si realmente ha habido arrepentimiento o no ha habido arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental para poder entrar al reino de los cielos. Vamos a ver dos características de tristeza, pensando en el arrepentimiento. Vamos a ver 2 Corintios 2, 9 y 10. Dice: el arrepentimiento existe dos tipos de tristeza, la mundana y la piadosa. 2 Corintios 2, 9 y 10. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien. Dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también
porque también yo lo he perdonado. Si alguno ha perdonado, vosotros también vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Ya me falló ahí, hermano, esa no corresponde. Tiene que ver con dos tristezas, hermano. Si alguien la tiene o la recuerda, le agradezco que me ayude, hermano, porque no la apunté bien la cita. Pero habla de tristeza, la tristeza que produce el verdadero arrepentimiento y la tristeza que produce el mundo. Esa es la parte que quería, hermano. 7:10, 2 Corintios 7:10, ya no la voy a olvidar, hermano. Dice, en el arrepentimiento existen dos tipos de tristeza, la mundana y la piadosa. Dice que la tristeza que produce el mundo te orilla a la condenación o condena, pero la tristeza que produce Dios te conduce al arrepentimiento y a la salvación. La mundana nunca produce un cambio duradero, porque se centra en lo que el pecado nos ha costado, lo que perdimos en el proceso, como salud, amistades, dinero, reputación o algún privilegio. Es simplemente vano arrepentimiento. Y por ahí hay una imagen de una persona que se está agarrando su cabeza y su estómago. No sé qué recordamos con esto. Por lo que veo tiene una cruda severa y dice que es arrepentimiento, pero cuando se le pase seguirá haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no es un arrepentimiento. Bueno, yo creo que quien conocemos del tema sabemos los estragos que hace el haber tomado alcohol en exceso, y cuando uno está en esta condición dice nunca más lo vuelvo a hacer, pero pasan los efectos y lo vuelve uno a hacer. Entonces ese no es el verdadero arrepentimiento. Aquel que adultera y que es cachado en el adulterio, esto produce una tristeza, pero si no hay arrepentimiento, es posible que lo vuelva a hacer, y es lo más seguro que lo vuelve a hacer. Y es posible que es el haberlo cachado en la infidelidad le produzca arrepentimiento, no porque está ofendiendo la santidad de Dios, sino porque está consciente que va a perder a su esposa y a sus hijos si los tiene, si no es perdonado. Pero esta tristeza no conduce al arrepentimiento. Dice Pablo que conduce a la condenación. ¿Por qué? Porque no es una tristeza, no es un arrepentimiento genuino, es solamente remordimiento. Cuando pasan los efectos, seguirá haciendo lo mismo. A diferencia de una tristeza que es según Dios y produce arrepentimiento para salvación. Esa es en la segunda que vamos a ver. La tristeza, la piadosa, dice, es impulsada por lo que mis pecados cuesta y a causa a otros y especialmente a Cristo mismo. Cuando contemplamos a Cristo soportando la terrible ira de Dios a causa de ese pecado, será difícil tomar mi pecado a la ligera cuando estoy al pie de la cruz y lo veo siendo aplastado por eso. Jesucristo tuvo que morir, tuvo que ser humillado, tuvo que ser blasfemado por nuestro pecado. Cuando nosotros somos conscientes y a la luz de nuestros pecados vemos a Jesucristo, que le pasó lo que le pasó, no tomaremos a la ligera nuestro pecado. Vamos a terminar, hermano. Jesús empezó su ministerio con la misma frase que la gente había oído de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje es el mismo hoy. Ser seguidor de Cristo significa apartarnos de nuestro egocentrismo, del dominio del ego y poner nuestra vida bajo la dirección de Cristo. Vamos a ver Efesios 4:28, ahí está proyectado. Dice, tomemos como principio Efesios 4:28. La diferencia entre arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento, ¿qué debemos hacer? Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice que el que robaba, ¿qué debe hacer?
dejar de robar, pero no solo dejar de robar, dice que debe trabajar, y no solo que debe trabajar, dice que debe compartir con quien tiene necesidad. Hermano, es importante que nosotros reflexionemos que en nuestra vida se deben ver frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas 3:8 vemos, mismo Juan el Bautista que les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, refiriéndose a los mismos escribas y fariseos. Juan les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Juan sabía cómo se conducían y se seguían conduciendo de la misma manera. Hay un llamado a vivir diferente. Dice, el que adulteraba, ¿qué tiene que hacer? Si quiere ayúdenme, hermano. No adulterar, ser fiel. El que mentía, que diga verdad. El que fornicaba, bien, hermano. El que peleaba, que reciba ahora, ya que no peleé. El que se emborrachaba, que se mantenga sobrio. O sea, es sencillo, hermano, es imposible lo que pide Dios. ¿Qué piensa usted, hermano? Seamos realistas. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y no solo eso, no es opcional. Dios nos llama a que lo hagamos y que de esa manera demostremos si estamos fuera del reino, que queremos entrar al reino. Si estamos dentro del reino, que queremos ser dignos de estar dentro del reino. El punto es no solamente entrar al reino, me arrepiento para entrar al reino y cuando esté dentro del reino me comporto como quiera. Muchas de las veces, hermano, cuando no enseñamos un evangelio completo, la gente se conduce de esa manera. Dice, ya soy salvo, ¿por qué? Porque enseñamos que la salvación no se pierde. Hermano, sí es bíblico, no se pierde la salvación, pero eso no hay luz verde para vivir como queramos. Debemos vivir de una manera diferente, que de verdad lo que hacemos refleje que ha habido un verdadero arrepentimiento, ya estando dentro del reino. El que hablaba mal de los demás, pues que no hable más mal de los demás. Que hable bien, o si no se tiene nada que decir, que edifique, bueno, pico de cera, como decimos. Entonces, hermano, esa es la palabra de Dios. Ese es el mensaje. Para entrar al reino de los cielos es indispensable el arrepentimiento. Es necesario que reflexionemos en nuestro corazón cómo nos conducimos. Y Dios más que nadie conoce realmente si estamos arrepentidos o no. Pero es un llamado al arrepentimiento diario. El arrepentimiento debe ser un estilo de vida en el creyente. Amado Dios, en esta mañana queremos dar gracias por tu fidelidad hacia nuestra vida, pues tú conoces nuestro corazón, sabes que fallamos cada día, sabes que muchas de las veces no nos conducimos como deberíamos, pero queremos pedirte, Padre, que nos enseñes a depender de ti, que veamos el pecado como lo ves tú, y que eso nos motive a vivir vidas que te agraden. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí. Gracias también por aquellos que no habían escuchado el mensaje. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer y que de verdad seamos personas que demos testimonio de que te conocemos. Gracias por lo que haces en el nombre de Jesús. Amén.